Un saludo a todas y todos. Antes de comenzar la charla, quiero dar unos agradecimientos, en primer lugar, al comité organizador del segundo Congreso Internacional Online de Estudios sobre Culturas, organizado por el Centro Latinoamericano de Estudios en Cultura, CLAEC, y muy especialmente a las profesoras Natalia González y Cristiani D'Ambros, y también al profesor Bruno César Alves Marcelino por haberme invitado a compartir con ustedes en el día de hoy. Yo lo que quiero conversar hoy es una experiencia que yo tuve cuando realicé mi primer postdoctorado, que él estuvo focalizado en el área general sobre seguridad y defensa integral de la nación. Yo ese postdoctorado lo hice en Venezuela y yo quise focalizar mi investigación en los pueblos indígenas de frontera, porque siempre había tenido un tanto la curiosidad, vamos a decirlo así, de ver cómo los pueblos indígenas de frontera, o si se quiere los pueblos que pueblan o que viven en la frontera, qué fortalezas y qué vulnerabilidades tienen respecto al sitio donde ellos viven, porque bien sabemos que hay zonas de frontera más álgidas que otras, pero precisamente las fronteras donde viven los pueblos indígenas, ese hábitat es un hábitat bastante intrincado generalmente, muy complicado de llegar. Entonces me surgió esa posibilidad de hacer esa investigación sobre algunos pueblos indígenas de Venezuela que viven, cuyo hábitat es en territorios fronterizos. Antes de iniciar este relato, quiero puntualizar algo importante, que son, digamos así, como unas palabras clave, que son la diferencia entre tierra y territorialidad para los pueblos indígenas. Para ellos, la tierra es el lugar que se vincula con la territorialidad. La tierra para las culturas occidentales es un lote capitalizable que tiene un valor fundamentado en la economía y en la parte financiera, es decir, tantas hectáreas valen tantos, las riquezas minerales, las riquezas acuíferas, las riquezas del cultivo, en fin, tienen un valor comercial. En cuanto que para los pueblos indígenas estos valores comerciales realmente no suceden así, ellos no lo toman de esa manera, porque para ellos lo importante es el concepto de territorio, de territorialidad, que está vinculado a la parte sagrada. Es decir, para ellos lo más importante, o realmente el valor que se le da a la tierra, es que sea posible en la configuración de sus aspectos sagrados. En el territorio, para el indígena, el territorio es aquel lugar antropológico, aquel lugar que hace posible la ritualización de los mitos, que se hagan posible los cantos chamánicos, las ceremonias de iniciación, las casas de iniciación, por ejemplo, las danzas, la culinaria, es el lugar donde las plantas que son utilizadas para la medicina tradicional, se puedan llevar a cabo este tipo de cultivos de la medicina tradicional. En fin, entonces para ellos ese valor sagrado es importante. Yo la investigación la fundamenté, voy a darles un panorama, vamos a decir que general, pensando en los pueblos indígenas de frontera de la Via Yala. Cuando hablamos de la Via Yala, tomamos ese término acuñado por los pueblos caribe cuna cuando se refieren al continente en expansión, que se puede ser traducido así, que es aquella parte que va desde México hasta la Patagonia. Y me focalicé concretamente en estos pueblos fronterizos con Colombia, con Brasil y Venezuela y las Guyanas. Es decir, Guyana, la parte de Surinam y digamos la parte oeste, este y sur de Venezuela. Sabemos también, y es bueno puntualizar esto antes de dar los ejemplos específicos, que los indígenas no se ven, ellos saben que son parte de un Estado-nación occidental, pero ellos no se ven
como divididos entre soy de venezolano o soy colombiano o soy brasileño. No, ellos se ven dentro de la identidad cultural de su propia etnia. Entonces eso es importante porque por eso es que los procesos culturales de la Via Yala son bastante complicados cuando se intenta hacer una unificación sin considerar las diferencias que hay dentro de los pueblos indígenas en sí. Entonces el primer ejemplo que yo les quiero dar aquí rápidamente, porque el tiempo no nos alcanza para mucho, es el pueblo Yucpa, que él está localizado en la Sierra de Perijá, que hace frontera Venezuela con Colombia. Ellos están allá en ese territorio que compartido dentro de su mismo acervo cultural, y ellos tienen graves conflictos por tierras allí. Es una zona bastante complicada, llena de grandes terratenientes que quieren usurpar las tierras de los yupas, y los yupas han resistido sistemáticamente para que eso no suceda. Los yupas han tenido dirigentes como Sabino Romero y su familia, que han sido los que han dado la vida literalmente por el pueblo yupa para que no sean despojados de sus tierras por grandes hacendados y terratenientes de esa zona, que además también los yupas tienen que luchar contra la discriminación étnica, contra cualquier tipo de violaciones de los derechos humanos por parte de estas personas también, o de estos grupos. También tienen además que luchar en contra de la explotación y exploración del carbón y los minerales derivados de él, que están en esa zona y que es una parte muy complicada que sigue con la lucha. Pero ¿cuál es la fortaleza de que ellos estén allí poblando esa gran zona de frontera? Bueno, entre otras cosas, precisamente esa resistencia cultural que tiene el pueblo yucpa y la lucha por sus territorios y territorialidades como afianzamiento de su identidad cultural. Y eso es importantísimo porque no permite que el pueblo originario y su cultura, su patrimonio cultural inmaterial muera, sino que muy por el contrario hace un proceso de reivindicación de los pueblos originarios en esa zona y de unificación de los pueblos en dicha zona a partir de la identidad cultural. Otro ejemplo que yo quiero puntualizar aquí es el Wayuu. El Wayuu es un pueblo también que está en frontera, en este caso en la parte de la Guajira, tanto venezolana como colombiana, y es el primer pueblo en densidad demográfica de Venezuela. Es una etnia extremadamente organizada, con una capacidad de comercialización extraordinaria, y tienen dentro de sí un fuerte arraigo cultural, tanto en sus costumbres tradicionales, en su vida cotidiana y en la reivindicación de su idioma como un idioma fuerte en la región. El pueblo wayuu, sin embargo, está en constante resistencia porque tiene que vivir luchando en contra del contrabando, en contra de la guerrilla, la vulneración también a sus territorios, la insalubridad de la zona, y por otra parte pues se han conllevado toda esta serie de situaciones a ciertos brotes de alcoholismo dentro de varios individuos del grupo. Entonces eso es un factor determinante en esa zona, pero la fortaleza que ellos tienen allí es sumamente grande y digna de resaltar. Tan es así que el pueblo wayuu, por ejemplo, él dignifica muchísimo su patrimonio cultural inmaterial, y por nombrarles yo solamente un ejemplo, está por ejemplo el palabrero wayuu, que es un patrimonio cultural inmaterial reconocido por la UNESCO, compartido entre Venezuela y Colombia. Entonces eso es un solo ejemplo, pero hay muchísimos más patrimonios reconocidos o no a nivel internacional, pero que el pueblo wayuu cada día más sustenta su identidad cultural con la configuración de sus tradiciones y costumbres. Otro pueblo que se encuentra en zona de frontera, pero una frontera diferente porque es una frontera intangible, porque los límites son acuíferos, es el pueblo guarao, que se encuentra situado fundamentalmente en el estado del Tamacuro de Venezuela, es decir, que queda hacia el este del país, y esa frontera intangible está hecha
con la Guyana, con Surinam y con Trinidad y Tobago. ¿Cuál es la fortaleza de que el pueblo guarao esté poblando esas zonas? Bueno, una de las fortalezas es que ellos son una etnia con una conciencia colectiva bastante fuerte y que ellos son unos grandes navegadores, conocedores extremadamente importantes de la zona a nivel fluvial, y la integración que ellos han logrado realizar, una integración regional a través de cooperaciones de productos con las Guyanas y también con Trinidad y Tobago, ha sido importantísimo y que debería haberse hecho de repente un trabajo mancomunado, porque siempre cuando hablamos de seguridad y defensa integral de la nación, eso es un trabajo mancomunado entre la sociedad civil y los estados, pues realmente pensar en un trabajo mancomunado, Estado y la sociedad civil del pueblo guarao, para poder lograr una real integración regional en cuanto a esa zona fluvial que es bastante complicada como límite fronterizo, pero que no obstante pues es una manera de unirse, vamos a decir así, de vincular costumbres, intercambio de artesanías, intercambios de saberes que se hace y que es bien interesante, de hecho se ha hecho en sí. El pueblo Pemón es un pueblo que está ya hacia la frontera, también compartiendo esos territorios fronterizos Brasil-Venezuela, y ellos han luchado extremadamente en contra de la violentación a sus territorios a raíz de ciertas contaminaciones, de talas indiscriminadas, inclusive de robo a sus materiales sagrados, como por ejemplo tenemos el caso concreto de la piedra cueca Pemón, que es una piedra sagrada, la abuela cueca, que recientemente fue repatriada a Venezuela porque ella fue objeto de prácticamente un robo entre comillas, vamos a decirlo así, para llevarla a Alemania para una serie de exposiciones de un artista, que no viene al caso ahorita a ahondar en este tema, pero que yo los invito a que lo busquen en internet, en fin, que está el caso, porque la piedra ha sido repatriada, pero eso es un ejemplo vivo de cuando un pueblo indígena no es escuchado y que aquellas piedras, aquellos árboles, aquel entorno de su hábitat que conforma su hábitat no es respetado por las culturas occidentales porque piensan que es algo más añadido que está allí. Los daños ecológicos a veces son fuertes, pero también son más fuertes los daños a la sacralidad del pueblo. Entonces ellos luchan con ese tipo de cosas, esto es un solo ejemplo, pero hay muchísimos más, pero ellos a su vez son una gran fortaleza en la región porque ellos son los garantes de que el ecosistema de la región sea sostenido, y de la sostenibilidad del agua también, por ejemplo, y que esa parte se haga de una manera cada día más fuerte, más sólida. Rápidamente vamos al Yanomami porque me quiero detener en el último caso un poco más. El Yanomami es un pueblo también que comparte esa zona fronteriza, Venezuela y Brasil, y ellos han tenido que luchar muchísimo, todavía hoy en día están luchando pues contra la depredación de sus territorios de la Amazonia, pero también ellos tienen que luchar contra la minería ilegal, que la minería ilegal de los garimpeiros no solamente trae consigo el desenfrenado despojo de las tierras y el atentado contra toda la parte de la ecología que está allí, sino que además trae consigo lo que ya sabemos, un nuevo proceso de esclavización, prostitución, violentación a los derechos humanos de los pueblos indígenas, y además pues también los Yanomami han tenido que luchar, además, por no decir otras cosas, contra la evangelización no solamente de las nuevas tribus, por ejemplo, que no solamente los quería evangelizar como los procesos de la conquista a partir del siglo XV, sino que además eso trae consigo que, bueno, pérdida de identidad cultural, obligación a hablar otro idioma que no sea el idioma originario, una serie de cosas que definitivamente no son
nada positivas para los procesos culturales de ningún pueblo. Es una forma también de subyugación, pero contemporánea. Y por último, no menos importante, yo quiero puntualizar rápidamente, pero un poco más, con el pueblo acaguayo. La etnia acaguayo, ellos también son fortaleza porque pueblan una zona realmente complicada que se llama zona en reclamación. Se llama realmente el Esequibo, pero se le ha llamado zona en reclamación porque es una región que está en litigio desde 1899. Venezuela perdió, vamos a decir así, entre muchísimas comillas, esa región del país que reclama Guyana. Allí, ¿qué sucede? Que el acaguayo, el pueblo acaguayo, vive en esa zona. Imagínense ustedes viviendo en una zona que se llama zona en reclamación, o que le digan así. Ya eso de por sí es un limbo. Entonces ellos viven allí, el límite es el río Cuyuní, y ellos están realmente en un limbo porque por una parte Guyana los ve como extranjeros y por lo tanto no los asume como ciudadanos guyaneses. Además tienen que ellos también luchar contra la discriminación porque ellos son discriminados porque ellos no son afro-guyaneses. Pero a su vez Venezuela, aunque los reconoce dentro de sus pueblos indígenas originarios, ellos tampoco son abarcados, aunque las leyes venezolanas son muy claras que en la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, de sus tierras, de sus idiomas, de sus procesos culturales, pero ellos no son abarcados por estas leyes. Tal vez por lo intrincado de la zona donde están, pero como están en ese lote allí que no se sabe, al final no se termina de definir la pertenencia, entonces la indefinición de una pertenencia también es una indefinición de la pertenencia identitaria cultural. Entonces el acaguayo no solamente a eso, ellos tienen ese problema, a quién acudo, quién me sustenta. Por ejemplo, si estoy enfermo, ¿a dónde voy? Si me nace un niño, ¿dónde lo voy a reconocer? Porque todo me queda demasiado lejos y estoy ignorado de las dos partes, pero a su vez tienen que luchar contra la minería ilegal que está en la zona, que ha llegado, los garimpeiros, trayendo las mismas consecuencias o peores que las que están sufriendo los Yanomami hace mucho tiempo. Entonces eso que pudiera ser, hay otro punto interesante que lo nombra, yo les recomiendo un libro muy interesante del antropólogo Ronnie Velázquez que se llama Los Acaguayos Indígenas del Esequibo, Territorio en Reclamación. Él allí puntualiza ciertas cosas y de hecho él habla que la constitución de Guyana toma como idioma oficial, inclusive de esa región, el inglés. Entonces los acaguayos no hablan inglés, ese no es su idioma originario y ellos se ven obligados a tener que expresarse en un idioma que no es el de él, y ya sabemos que uno de los primeros elementos de subyugación de los pueblos, inclusive en la contemporaneidad, es subyugarlos a partir de la imposición de un idioma para que ellos pierdan sus memorias culturales y por supuesto su arraigo de pertenencia cultural. Entonces estos pueblos, rápidamente que les nombré aquí, hay otros más, pero yo me quise puntualizar en estos, que fue con los que yo hice esa experiencia de investigación. Estos pueblos son realmente una fortaleza desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista poblacional, desde el punto de vista de resguardo de esas fronteras, de esos países, porque realmente cuando las fronteras están pobladas por grupos, por comunidades que tienen un fuerte arraigo de su identidad, eso es una gran fortaleza para cualquier región. Pero ellos a su vez, en vez de tener ellos mismos también la fortaleza de ser salvaguardados por los estados a los cuales ellos pertenecen, a los cuales han debido pertenecer, tienen que luchar contra toda esta serie de cosas que yo les he nombrado, contra el cobro de vacuna, contra el narcotráfico, contra la presencia de guerrilla, contra la minería ilegal, prostitución, alcoholismo, insalubridad. Imagínense en tiempos de pandemia cómo está esa situación en esos sitios, y no de verdad no han tenido un reconocimiento amplio de lo que dictan las leyes, inclusive internacionales, como por ejemplo está
Ya finalizando, yo quiero buscar aquí la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, donde se habla de esos derechos, de esos pueblos, de los pueblos indígenas de la Via Yala, y entonces debemos pensar y repensar en los espacios académicos, en los espacios de la cotidianidad, en estos espacios virtuales, la situación de los pueblos indígenas de la Via Yala, la situación de los pueblos indígenas de frontera y cómo nosotros, desde cada uno, desde nuestros trabajos, reflexionar sobre las fortalezas y las vulnerabilidades de estos pueblos para intentar pues dar alternativas para una mejoría de estas situaciones en la contemporaneidad en pleno siglo XXI. Muchísimas gracias entonces por haber estado aquí conmigo en estos momentos y un gran saludo y los invito a esas reflexiones.